Miles de jubilados son los que han salido a la calle en estos días para reclamar una jubilación digna. El Partido Popular dice, el partido del Gobierno, que ya se están revalorizando estas pensiones al ritmo al que deberían y el resto de partidos no opina lo mismo. Hoy, en Ahora Ciudad Real, las pensiones. Comenzamos. Muy buenas tardes, señoras, señores, bienvenidos a un programa más, Ahora Ciudad Real, y hoy tengo conmigo a 4 personas que van a debatir sobre el tema que decía en la introducción, las pensiones. Sabemos que todos los medios de comunicación se están haciendo eco, muchísimas plataformas de pensionistas están saliendo a la calle para reclamar unas pensiones dignas. El Gobierno dice estar trabajando en este asunto. Por cierto, se va a hacer un pleno monográfico dentro de poco en el Congreso acerca de este tema de las pensiones. Para debatir este asunto tengo conmigo a 4 invitados. En primer lugar vamos a empezar con Alejandro Llanos. Buenas tardes, bienvenido de Ciudadanos. Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido en nuestra nueva temporada, tanto tuya como mía. Hace ya algunos años. Hace un tiempo ya que no hablábamos, ¿eh? Bueno, pues bienvenido de nuevo. Me alegro verte por aquí. Un placer. También tenemos con nosotros a Fausto Marín, del Partido Socialista, que viene también a estar con nosotros a debatir sobre este asunto. Fausto, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y bien hallado. Espero que estéis a gusto, que estés a gusto también. Por supuesto, en esta casa siempre. Bienvenido a esta casa. También tenemos con nosotros, por parte del Partido Popular, tenemos a Carlos Cotillas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Que sé que tenéis una agenda un poquito compleja, ¿no?, esta tarde, pero bueno, bienvenido. Encantado de estar con vosotros y con ellos debatiendo de algo tan importante para todos, ¿no? Es un placer, porque además nunca había debatido con Carlos Cotillas, siempre había estado en su cargo de alcalde antiguamente, como senador actualmente, en fin, pero debatiendo aquí con nosotros nunca había tenido el placer de tenerlo. Bienvenido, hay más. Muchas gracias. Y también tenemos con nosotros a alguien que ya se va a convertir en habitual de esta casa, que bueno, espero que el resto de invitados también lo hagan, que en este caso es Mario Herrera de Podemos. Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Bueno, hoy tienes la voz mejor, la otra vez cuando estuviste no tenías muy buena voz. Ya el resfriado ya va pasando, poco a poco. Bueno, comenzamos y vamos a hablar, como digo, de las pensiones. Sabemos que son muchas las manifestaciones a nivel nacional, en todas las principales capitales del país se han manifestado los jubilados para reclamar unas pensiones dignas y el Gobierno pues, ha dado una serie de explicaciones que al parecer no han sido suficientes porque también sabemos que se volvían otra vez en Bilbao, concretamente, que era la más notoria de todas, a manifestarse. En este asunto, bueno, me gustaría empezar, por ejemplo, si os parece bien, con Carlos, como forma parte del Gobierno, del partido que está gobernando en este sentido. ¿Qué te parece este asunto de las pensiones? ¿Por dónde va, más o menos? Bueno, yo creo que es un tema muy importante, ¿no? Y en primer lugar, desde el Partido Popular, desde el partido que apoyamos al Gobierno, respetamos muy mucho la opinión de quienes sufren o disfrutan de su jubilación, ¿no? De los pensionistas, esa opinión que están planteando de manera organizada en las calles, pero que también plantean y vienen planteando en las múltiples reuniones que siempre hemos mantenido con nuestros pensionistas. Y con aquellos que conocemos todos a familiares, a amigos con los que nos plantean pues, cuál es la situación, cómo viene el mundo de las pensiones. Y yo creo que hay una cosa que sí que tienen claro, ¿no? Y es que y desde el Partido Popular es la que ofrecemos, y es la garantía a los pensionistas actuales y a los pensionistas del futuro de que nuestro sistema de pensiones, nuestro sistema público, el sistema de reparto, el sistema solidario que nos hemos dado desde hace muchos años, con gobiernos del Partido Popular está garantizado. Y está garantizado porque somos capaces de trabajar para generar leyes y mecanismos que garantizan esas pensiones y para generar sobre todo lo que de verdad garantiza las pensiones, que son los recursos. Las pensiones de hoy se pagan con los trabajadores de hoy, las pensiones de hoy se pagan con los recursos de hoy, las de mañana se harán con los recursos
de mañana. Y por lo tanto, gobiernos como los del Partido Popular, que son capaces de generar crecimiento económico, de generar crecimiento de recursos, evidentemente garantizan la subida de las pensiones. Lo hemos hecho por ley, lo hicimos en el año 96, lo hemos vuelto a hacer en el 2012 y yo creo que evidentemente estamos trabajando, como así ha dicho nuestro presidente del Gobierno, pues para mejorarlas y para mejorarlas cada día. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro compromiso y en esa tarea estamos. También es cierto que todos debemos recordar de dónde venimos, ¿no? y el paso que llevamos desde esta crisis del 2008 hasta la fecha, en la que estamos remontando, en la que estamos saliendo, en la que todavía evidentemente nos quedan cosas por hacer, pero vamos por buen camino. Abrimos el debate. Comenzamos contigo, Fausto, y seguimos con el resto de invitados. Fausto, bueno, si hay un partido en España que se ha preocupado mucho por las pensiones, ha sido el Partido Socialista. Ya lo pudimos comprobar en la época de Felipe González, donde no solamente crecieron las pensiones que estaban en esos momentos instauradas, sino que también de alguna forma se crearon unas pensiones nuevas, por ejemplo las no contributivas. Por lo tanto, nuestro anhelo siempre ha sido las pensiones. Ya pudimos comprobarlo también con el presidente Rodríguez Zapatero, donde la hucha de las pensiones, que es cierto que fue creada por el señor Aznar en el 2000, pero que el señor Aznar la dejó con 19.000 millones y Rodríguez Zapatero la dejó con 67.000 millones. Ahora mismo no sabemos muy bien en qué escenario estamos. Lo cierto y verdad es que el 1 de diciembre la hucha de las pensiones estaba en 8.000 millones, es decir, había caído cerca de 60.000 millones y por lo tanto lo que dice Carlos Cotillas, con todo el aprecio que le tengo, pues evidentemente hay que garantizar efectivamente las pensiones, pero no desde el punto de vista de reducir los gastos, es decir, no devaluar las pensiones como está haciendo el Partido Popular, con ese 0,25 que prácticamente no es nada, que es 1 euro, 2 euros, 3 euros a lo sumo en aquellas pensiones más altas y por lo tanto lo que hay que buscar son mecanismos, medidas que de alguna forma fructifique en los ingresos. Evidentemente nosotros sí tenemos medidas, el Partido Popular está ahora mismo inmóvil y ya digo, solamente en los gastos. Vale. Alejandro, vamos a ir uno por uno y luego ya abrimos el debate, ¿vale? Podéis intervenir cuando queráis oportuno. Alejandro. Sí, parece claro que tenemos un problema con las pensiones, eso es obvio. Las cifras que has dicho de la hucha de pensiones, que ya no existe, y lo que comentaba Carlos, de la crisis que llevamos ya 10 años en esta situación. Los pensionistas están ya saliendo a reclamar sus derechos, la dignidad de sus pensiones, y estamos totalmente de acuerdo. Pero también hay que resaltar otra vertiente que han tenido los pensionistas, que es digna de reconocimiento y que parece que nadie se acuerda de ella, y es que en estos 10 años de crisis realmente han sido el sostén de muchas familias. Con sus pensiones no solo han vivido ellos, sino han estado sosteniendo al hijo parado, a la persona que no encontraba empleo, a todas estas personas, y ese doble vertiente de que tienen las pensiones en la práctica congeladas, porque el 0,25 es lo mismo que congelar. Yo añadiría, Fausto, y gracias a Dios, porque hubiera sido peor que bajaran, o sea, el 0,25 no es nada, coincido, pero gracias a Dios, que no sé yo qué habría pasado en el año 2010 si no sale el 0,25. O sea, a mí me aterró en un momento que las pensiones bajaran, con lo cual el 0,25 es una birria, hay que modificarlo, totalmente de acuerdo, pero bueno, gracias a Dios no han bajado. Creo que también hay que constatarlo. Pero este problema hay que abordarlo no que si tú has hecho esto, que si yo he hecho lo otro. Hay que abordarlo desde el punto de vista de Estado, hablamos de Pacto de Toledo, y también coincido contigo en el punto de vista no de gastos, sino de ingresos. O sea, yo no puedo, lo decía Carlos, las pensiones de hoy se pagan con los sueldos de hoy. Si hoy tenemos sueldos precarios, temporales, milieurista hace unos años, ay, pobrecito milieurista, y hoy, joder, qué envidia que estés milieurista. Entonces, ante esa situación, no podemos tener aportaciones a la caja de la Seguridad Social. Luego, lo primero que hay que resolver para abordar definitivamente la garantía de las pensiones, en mi opinión, es
reforzar, acabar con la precariedad, con la temporalidad, que por cierto introdujo Zapatero en el año 2010 y consagró el PP hace unos años. O sea que esa temporalidad creo que es lo más difícil de romper ahora mismo, porque no cabe duda tampoco, aunque esto suena mal, la temporalidad ha producido empleo, empleo precario, empleo temporal, pero empleo, de muy mala calidad, pero empleo. Y ese empleo que se produce cotiza poquito, pero cotiza para las pensiones. O sea que estamos en una situación difícil, pero que creo que debe abordarse desde la mejora del mercado laboral. Abrimos el debate contigo, Mario, tu intervención, y ya abrimos el debate. Bueno, pues yo sinceramente me resulta extraño porque yo escucho a los dos portavoces de los que han sido los partidos de gobierno en este país y creo que el análisis, evidentemente puedo acercarme más a la postura que tiene el representante del Partido Socialista cuando dice que efectivamente las pensiones están mal, es decir, cuando escucho al representante del Partido Popular, sinceramente creo que vivimos en dos países distintos, es decir, creo que cuando decimos que las pensiones suben lo que tienen que subir, me gustaría que si eso fuera cierto, de verdad se lo explicara a la gente en la calle, porque lo que ven la gente cuando llega a la pensión es que el Partido Popular ha congelado las pensiones, pero además es que yo creo que el problema que se dan desde los dos representantes de los que han sido los partidos de gobierno es que se hace el análisis pero no veo ninguna solución y yo creo que lo que espera la gente en la calle a día de hoy de verdad es que los políticos, aparte de decir que la situación está muy mal, que creo que puede ser que la gente que está en la política lo esté descubriendo ahora, pero creo que los pensionistas lo descubrieron hace ya mucho tiempo, que las pensiones, tal como las estaban planteando los partidos de gobierno, iban a llegar al momento en el que nos encontramos ahora. Y yo sinceramente creo que es el momento de buscar soluciones, pero además creo que hay que buscar unas soluciones realistas. Creo que no podemos estar hablando de una mejora de las pensiones con un irrisorio 0,25 que supone 2 euros en las pensiones y decir que así se solucionan las pensiones. Y además me preocupa mucho que el representante del Partido Popular precisamente hable de que las pensiones de hoy se pagan con el trabajo de hoy y que las de mañana, bueno, se pagarán con los de mañana porque eso significa que no hay una previsión y porque además es mentira. El problema que tenemos hoy es que el Partido Popular está pagando las pensiones de hoy endeudándonos ya en el mañana. El problema que tiene el Partido Popular es que miente cuando dice que ellos lo pagan con el dinero que hay y eso no es cierto. Hay que, cuando alguien viene a un medio de comunicación público o a un medio de comunicación a contar cuál es la realidad de algo tan importante como las pensiones, creo que hay que ser sinceros. Hay que ser sinceros y decir que el Partido Popular está embargando el futuro de mañana, pidiendo créditos a los bancos para poder pagar las pensiones, porque si no, a día de hoy ya no las podría pagar. Porque han convertido un sistema de pensiones, uno de los mejores del mundo, lo han convertido en algo insostenible, y lo han convertido en algo insostenible por la precariedad laboral que han generado las reformas laborales, tanto el Partido Socialista como posteriormente el Partido Popular, y eso es lo que de verdad ha hecho daño a las pensiones. Y desgraciadamente creo que no hay ningún plan, es decir, creo que más allá evidentemente por parte del Partido Popular de intentar llevarse todo el sistema de pensiones público a planes de pensiones privados, que al final, en fin, lo gestiona quien lo gestiona, y no voy a intentar no detenerme mucho ahí, pero yo creo que por responsabilidad con la gente deberíamos empezar a plantear soluciones. Y plantear soluciones tiene que ser algo real, no puede ser algo en abstracto, dedicarse a hablar y no tomar cartas en el asunto. Hacer actos concretos es lo que hizo ayer Podemos Castilla-La Mancha cuando decía que hay una manera de complementar las pensiones de un modo regional en la que desde luego tenemos fundamentalmente a nuestras abuelas, que yo creo que por dignidad, por compromiso y por respeto hacia toda su vida dedicada a conseguir sacar el futuro adelante de una región como es Castilla-La Mancha, y a día de hoy se encuentran con pensiones irrisorias, por no decir que son pensiones de miseria. Y ha habido dos partidos en el gobierno que hasta ahora no les he visto tomar una determinación seria. Y yo creo que cuando hablamos de soluciones hay que hablar evidentemente de una solución estatal. Creo que no podemos abordar las pensiones desde una región porque además no tenemos competencia, pero creo que siempre se pueden hacer cosas y creo firmemente que cuando alguien está dispuesto de verdad a atajar un problema, hay que utilizar cosas como esta, es decir, hay que conseguir que las pensiones más bajas se equiparen al salario mínimo interprofesional. Eso es dar una solución realista. Está claro que el Partido Popular dirá, no, pero es que eso es inviable, porque ¿de dónde van a sacar ustedes el dinero? Y yo ya me adelanto a eso y digo que el problema es que al Partido Popular se le va el vino en catas. Es decir, entre el tesorero nacional que roba de aquí, entre el dinero que se va de allí, resulta que efectivamente cuando llegan las pensiones no hay dinero.
Probablemente si hiciera la reforma fiscal que no propone Podemos, que proponen los asesores y los técnicos de Hacienda del Ministerio, que dice que si se hiciera una reforma fiscal en la que realmente se abordara el problema del desvío de fondos a paraísos fiscales, se recuperarían 42.000 millones de euros anuales, habría dinero para cubrir las pensiones. Lo que me preocupa, y con esto quiero terminar, es que creo que cuando hay que hablar de pensiones, un tema tan serio como es el sostenimiento, por cierto, merecido de toda aquella gente que ha dejado su vida ya laboral en levantar este país, hay que hacerlo de una manera seria. Y desde luego no se pueden utilizar las pensiones como se están utilizando, como un arma meramente arrojadiza, con cálculos puramente electorales, para decir, es que cuando yo gobernaba yo hacía, y ahora que ustedes gobiernan ustedes hacen, o ahora que nosotros estamos por fin se hace, pero es que claro, como ustedes nos dejaron la herencia, creo que hay que empezar a hablar de una cosa seria y hay que hablar con firmeza, y hay que hablar de aportar a la gente soluciones y no solamente explicar el problema o seguir negando la realidad, seguir creyendo que vivimos en el país de piruleta y decir que en España todo está muy bien y que las pensiones están garantizadas, porque la realidad es que el Partido Popular está embargando el futuro de mañana, pidiendo préstamos hoy para poder pagar las pensiones porque han esquilmado el fondo de pensiones. Por alusiones, abrimos el debate, ¿vale? Podemos intervenir todos, pero por alusiones comenzamos con Carlos, si te parece. No, yo creo que el mayor respeto que le tenemos que tener a nuestros mayores es ser serios, y no demagogos. Ser serios y explicar las cosas como son y no hacer demagogia. Y poner alguna solución, porque no he escuchado ninguna, después de un discurso largo, no he escuchado ninguna solución, ¿no? En Podemos no he escuchado ninguna solución. Estoy yo hablando ahora, si me permite. Te he escuchado, pero te he escuchado muy en silencio a pesar de los disparates que has dicho, ¿no? Y de las irrealidades que has dicho y de las mentiras que has dicho. Pero hay que ser serio en el tema de las pensiones. Mira, decía aquí el compañero que gracias a Dios no se han bajado en esta época. No, gracias a Dios no. Gracias a un presidente de gobierno y a un gobierno que no hizo lo que hizo el Partido Socialista en el año 2010, porque efectivamente en el año 2010 la hucha de las pensiones crecía a costa de que bajase en el bolsillo de los pensionistas. Es decir, cuando tú aumentas y presumes de aumentar la hucha de las pensiones, pero congelas las pensiones y pierden un 2% de poder adquisitivo y pierden 6.000 millones de euros en poder adquisitivo, pues evidentemente estás aumentando la hucha a costa del bolsillo de los pensionistas. Nosotros hemos preferido todo lo contrario, es aumentar la cantidad que reciben los pensionistas, poco, eso no lo va a discutir nadie, poco, pero frente a la pérdida de poder adquisitivo aumentan las pensiones todos los años, garantizados por ley. Y no hemos ido a pedir dinero a los bancos, eso era del siglo pasado. Yo sé que Podemos habla siempre del pasado y vive en el pasado. No hemos ido a pedir dinero a los bancos, hemos hecho unos momentos puntuales con cargo a las pagas extras de las pensiones con préstamos de los presupuestos del Estado, no de los bancos, de los presupuestos del Estado. En los años 90, efectivamente, tuvimos que ir a buscar dinero a los bancos porque se dejaron quebradas las pensiones. Por eso Podemos habla siempre del pasado, pero de un pasado de izquierdas, que era quien llevaba a esa situación. Podemos hablar de un presente de izquierdas y de las ideas de Podemos, donde triunfan las ideas de Podemos. Podemos hablar del 30% de rebaja a las pensiones en Grecia, con un gobierno que es el talismán de Podemos. O podemos hablar de cómo están viviendo los pensionistas en Venezuela, para ser serios, ¿no? Y ver cómo funcionan las reformas fiscales de Podemos, cómo funcionan las ideas de Podemos. Hoy en día no hay que mirar en la bola de cristal de cómo lo harían en España. Vayamos a ver las referencias de Podemos, aquello de lo que Podemos se siente orgulloso, que es el gobierno en Grecia, recortes de las pensiones un 30%, o podemos ver cómo funcionan las pensiones en Venezuela. En España, las pensiones están garantizadas por ley. En España, las pensiones están garantizadas por ley porque lo ha hecho un gobierno del Partido Popular. En España, las pensiones suben. Y en España es un sistema de reparto que las pensiones de hoy se pagan con los ingresos de hoy porque es un sistema de reparto, no es un sistema de capitalización. A lo mejor Podemos quiere un sistema de capitalización, pero que lo diga. Si Podemos quiere un sistema de capitalización de las pensiones, que lo diga. Es decir, si Podemos quiere que vayamos ahorrando para ir pagándolas del futuro, que lo diga. Nosotros decimos que están garantizadas cuando crece el empleo, cuando, por lo tanto, llega financiación. Y está creciendo. El año 2017 ha sido el año de mayores ingresos en el sistema de la Seguridad Social
desde el año 2008 en este país. Carlos, te puedo hacer una pregunta. Como esto al final es un debate, ¿no? Y cuando termines de decir toda la bazofia del argumentario del Partido Popular diciendo Venezuela... ¿Me vas a hacer una pregunta o me vas a volver a insultar? No, me refiero Venezuela, Corea del Norte, Cuba... Si me vas a volver a... ¿Te molesta? ¿No es vuestro referente Venezuela? ¿No es vuestro referente Grecia? ¿No son las políticas que se aplican en Venezuela o en Grecia las que os gustan? Las que estáis dispuestos a aplicar. ¿Es vuestra referencia a la extrema derecha suiza o la extrema derecha de Finlandia? Sí, porque yo te puedo enseñar fotos del presidente del gobierno compartiendo comida con la mayoría de la extrema derecha de Europa, pero lo que pasa es que estamos hablando... Y el vuestro con Otegi, ¿qué quieres que te...? ¿Es tu referencia a Otegi? Escucha, estamos hablando de las pensiones. Entonces yo digo... Hazme una pregunta seria. Una pregunta seria. ¿Ustedes han tenido que pedir financiación externa para pagar diciembre? A los presupuestos del Estado. La pregunta es, ustedes que a día de hoy han esquilmado la hucha de las pensiones llevándolo a Suiza de manera directa, calentito en el bolsillo. Sí, lo digo aquí. Lo dices aquí también, ¿por qué no lo dices en un juzgado? Muy fácil, porque ya lo ha dicho un juez. Hay un juez como el juez ¿Que Ruz. nos hemos llevado las huchas de las pensiones? No, lo que ha dicho es que el Partido Popular... ¿Eso ha dicho un juez? No, lo que dice un juez en el auto del juez Ruz... Si tu verdad es esa, Carlos, si esa es tu verdad, si tu verdad es esa, sinceramente, aquí estás insultando a un montón de gente y estás faltando el respeto a los pensionistas, porque no merecen los pensionistas que le cuentes las trolas que puedes estás transgiversar las palabras como quieras. El juez Ruz lo que dice es que presuntamente, es más, el juez Ruz lo que ha hecho ha sido sentar por primera vez en este país a un partido y además desgraciadamente el partido de gobierno en un banquillo por ser presuntamente una organización criminal. Es lo que ha hecho el juez Ruz. Y dicho esto, yo te pregunto, ¿cómo vais a pagar las pensiones? ¿Cómo vais a pagar? Hablamos de lo que tú quieras, pero con verdad. Pero con verdad. Entiendo un poco cómo funciona eso. Pero con verdad, bueno, yo te voy a decir una cosa. De corrupción el Partido Popular entiende cómo resolver el problema. ¿Cómo vais a pagar la extra cuando llegue junio? Cuando ustedes tienen 8.000... Mira, las cuentas son muy simples. En este país, cada mes, pagarle a los pensionistas cuesta 8.000 millones de euros. Eso es lo que cuesta. A ustedes tienen un fondo de reserva de 8.000 millones de euros, exactamente el dinero que hay para ir pagando mes a mes. Ustedes ya han tenido que hacer una ampliación, han tenido que pedir dinero porque no tenían dinero para pagar las pensiones de diciembre. Bien, y aún así nos encontramos con que a ustedes les quedan 8.000 millones de euros. Cuando lleguen las pensiones y haya que pagar la extra de junio, ¿cómo la van a pagar ustedes? ¿Se van a inventar el dinero, lo van a traer de Suiza o van a tener que pedir un préstamo? Y que yo sepa, las pensiones las hemos pagado mes a mes religiosamente. Solo le faltaría y vamos a seguir, y la garantía que da el Partido Popular, cosa que no podéis dar, lo que podemos, dais muchas lecciones, sabéis de todo, insultáis mucho, hacéis mucha demagogia, pero soluciones no dais ninguna. Afortunadamente no tenéis que dar las soluciones vosotros, porque si no nos pasaría lo que en Venezuela, nos pasaría lo que en Grecia, nos pasaría lo que en vuestros referentes. No es argumentario, es la realidad, son vuestros referentes. Sí, y por lo tanto copiaríais esas políticas, y esas políticas dan esos resultados. Claro, sí. Nosotros no, nosotros tenemos una política que consigue pagar las pensiones, van a pagar las pensiones todos los meses, como la estamos pagando en la cuenta corriente de cada pensionista cada mes. La pregunta es cómo lo van a hacer. En la cuenta corriente de cada pensionista cada mes, porque están aumentando los ingresos. Porque están aumentando los ingresos, porque está entonces van a aumentar el doble los ingresos de aquí a junio. Tengo que irme a publicidad, vamos a hacer una cosa, un momentito, que además el debate se han enrocado en 2 y somos 4, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a irnos a publicidad, unos minutitos, tomamos un poquito de agua, menos café y vamos luego a comenzar a seguir con este tema, porque evidentemente da debate para que incorporemos también a los otros 2 partidos que están aquí representados, porque tienen que participar, evidentemente, ¿vale? Vamos a publicidad, volvemos enseguida y continuamos aquí en IMAX Televisión en Ahora Ciudad Real. Hasta ahora.